Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es Un Café con JJ desde Ecuador TV. Hoy le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Gallardo Zavala, ex ministro de Economía y Finanzas, también fue delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario, fue presidente del Banco del Pacífico y hoy consultor de MB Grupo. Adicionalmente, pues conferencista y acaba de presentar su libro que se llama La verdad sobre la deuda externa. Bienvenido, Jorge, muy amable. Muchas gracias, mi querido Jimmy, aquí en este reapareciendo programa. Bueno, ¿y qué tal te fue, Jorge, en el lanzamiento del libro, la presentación del libro? Muy bien, gracias a Dios, una gran organización. Qué bueno. Por parte de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, fue lleno completo y la verdad es que me siento muy honrado de todos quienes asistieron a esta presentación y esperamos que ahora en este mes de noviembre hacer ya un trabajo más académico en la Escuela Politécnica, que estamos organizando una reunión con profesores, estudiantes e invitados especiales para alrededor del tema de la deuda, para poder discutir el contenido del libro. ¿Y qué te motivó, Jorge, a escribir sobre la deuda de la que tanto se ha hablado y sobre todo un tema en el que hay tantas cifras contradictorias? Claro. Mira, esto aconteció en el año 2002. Cuando yo trabajaba en Washington en el Fondo Monetario. Y un buen día entré a la biblioteca del fondo y me encontré con información verdaderamente importante sobre la economía de varios países del mundo, de América Latina y de Ecuador. Y entonces el tema que en ese momento se estaba analizando en el fondo era crear un departamento especializado para el tema de las deudas de los países emergentes. Entonces ahí se me ocurrió, le digo, voy a escribir sobre eso. Y ahí nació la primera edición, que se publicó en el año 2004. Y de ahí ha venido evolucionando hasta esta última. Claro, la segunda edición salió en el año 2011, cuando yo era director del Departamento de Investigaciones Económicas de la UES, y ahora en 2025 claro, la tercera edición. Y hoy, ¿cuánto debe Ecuador? Y en relación al Producto Interno Bruto, ¿cómo están esos números? Mira, Ecuador en este momento de lo que es deuda externa, en cifras redondas, alrededor de 49.000 millones de dólares. Eso básicamente es alrededor de 33-35% del PIB, solamente con lo que respecta a la deuda externa. ¿Y la interna? La interna, aquí básicamente tenemos que distinguir entre la consolidada, ¿no verdad?, y la deuda agregada. Yo tomo para efecto de análisis la agregada porque no omite básicamente las colocaciones, los pasivos que tiene el Estado con el mismo Estado, que la consolidada sí los elimina. Ahí estamos hablando de 32.000 millones. Es decir, que entre las dos deudas estamos hablando de más del 60% del peso de la deuda sobre la economía del país. Claro, alrededor de 83.000 millones, efectivamente más del 60% del Producto Interno Bruto. A propósito de esto, ¿crees que la nueva Constitución, o yo no sé si eso se puede hacer por otra vía, ese techo del 45% era, me parece, 40. del PIB, 40% del PIB, ¿debería volver o está bien así, sin el techo del 40%? Mira, yo creo que hay que consagrar en la Constitución las reglas fiscales, que no solamente tienen que ver con respecto al 40%, sino al crecimiento del gasto, en términos reales, el gasto corriente. Y también tiene que ver algo que es muy importante que está en la Constitución actual, que cada año tienes que ir aumentando el presupuesto de educación y salud en 0.5 del PIB. Claro, claro. No se han puesto a calcular aritméticamente que llegará un momento en que todo el presupuesto va a ser asignado a esos dos rubros. Entonces, eso tiene que desaparecer. Esa cifra tiene que ser corregida, ¿no? Tiene que ser corregida sin lugar a dudas. Y además de las reglas fiscales, otro aspecto importante que debe incluirse en la Constitución es el hecho de la prohibición del Banco Central del Ecuador de conceder crédito directo o indirecto al gobierno central y a las instituciones financieras públicas, que hoy está por ley, pero que debía consagrarse en la Constitución para que definitivamente ningún gobierno
reformando la ley o interpretándola, le meta mano a los recursos de los ecuatorianos que están depositados en el Banco Central del Ecuador. Y mientras tanto, ¿qué se hace con las empresas públicas, por ejemplo, que a veces resulta ser que han sido cajas chicas de diferentes gobiernos? Ahí hay un tema en el cual hablábamos con respecto a la deuda agregada, por ejemplo, que son lo que se llaman los convenios de liquidez. Al gobierno le falta plata, entonces le mete mano a la caja de Petroecuador, de Selec, de CENEL, y luego paga esos convenios de liquidez y nuevamente los utiliza para financiar el presupuesto. Eso definitivamente es una mala práctica, debe de enmendarse en el sentido de que estos sectores que se les denomina estratégicos, debe abrirse, como en la Constitución del año 88, la posibilidad de que el sector privado invierta en estos sectores, evidentemente. Y por lo tanto habría más inversión, más generación de empleo, mejores servicios. Y los contrarios dicen, pero va a haber abuso si la empresa privada entra a ser dueño, por ejemplo, de la electricidad, de la distribución. Eso no es así, porque básicamente lo que hay que crear y reforzar es la institucionalidad de control del sector, en este caso eléctrico, para que la empresa privada no pueda aumentar tarifas porque se le ocurre, sino a través de estudios técnicos que sean avalados por el organismo de control. Claro, y podríamos hablar de un sistema tipo concesiones, ¿verdad? Bueno, en algunos casos puntuales. Claro, puede ser unos casos, pero por ejemplo, voy a ir más allá. ¿Qué ha hecho Colombia con Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol la hicieron compañía por acciones. ¿Y a dónde cotiza Ecopetrol? En la bolsa de Nueva York. Y por lo tanto, si necesita recursos de Ecopetrol para seguir invirtiendo en el sector petrolero, acude al mercado de capitales y a través de Ecopetrol puede financiar sus actividades. Petroecuador, que es una institución decadente, deficiente, tiene que pensar en reformarse, modernizarse, abrirse a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y pensar en cotizar en bolsa, en la bolsa de Nueva York, para poder levantar los capitales que necesita el país para seguir desarrollando su sector petrolero. Claro. Bueno, y a quienes temen que, cuidado, la empresa privada se queda con algún bien estratégico, hay que decirles, por ejemplo, que supongamos en el sector hidroeléctrico, el Estado bien podría contratar la construcción de la hidroeléctrica bajo el sistema llamado BOT. Construye, opera y devuelve, es decir, el Estado nunca deja de ser dueño del bien. Así es, yo creo que hay varias modalidades, Jimmy, para que los ecuatorianos se sientan seguros de que no se disminuye su patrimonio, sino que su patrimonio está ahí, sino que está administrado por una empresa del sector privado que la está haciendo eficiente, suministrando servicios que nos benefician a todos los ecuatorianos. Jorge, ¿cuándo explotó el gasto corriente? O sea, ¿cuándo ya se sobredimensionó, nació el llamado Estado obeso? ¿En qué año, en qué periodos fue que se dio esta situación? Mira, en el año 2008 es donde verdaderamente se dispara el gasto corriente, el gasto público en general. Y pegamos un salto cuantitativo verdaderamente importante. Alrededor de un 23-24% del PIB a más del 40%. Y ese nivel de gasto que comenzó en el año 2008 no se ha podido bajar hasta la fecha. Es decir, los gobiernos sucesivos, después del 2008, todos ellos han tenido que lidiar con un Estado sobredimensionado y pensar la forma de cómo financiar este Estado, como usted lo ha dicho, obeso, que actualmente los ingresos internos generados por los impuestos internos o las participaciones por petróleo, etcétera, no alcanzan para poder financiar el gasto público y por lo tanto vemos cada año más deuda interna, más deuda externa y todos estos mecanismos internos para poder financiar el presupuesto. Ahora, yo siempre uso como ejemplo, tenemos un par de minutos,
al Perú, ¿no? ¿Por qué no pasa en el Perú lo que ocurre acá? Acá seguramente es por la contaminación de la política en el ejercicio de la economía, supongo yo. ¿Eso es lo que ocurre en el Perú? ¿Que están separados? Mire, Perú tiene una constitución que garantiza y protege la inversión privada en todos los sectores. No hay discriminación alguna. Y tiene básicamente una institución que la ha desarrollado muchísimo, que es las alianzas público-privadas. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros en este momento estamos trabajando con Perú en la interconexión eléctrica entre los dos países, al sur. Y cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, conseguí el crédito que Ecuador necesitaba para poder interconectarse con Perú. ¿Cuánto se endeuda Perú para hacer la interconexión? 0. ¿Y por qué? Porque la construcción la hace el sector privado en una alianza con el sector público. Esa es la diferencia. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? Es verdad. Vamos a hablar en el próximo bloque de este tema del cómo se endeudaron uno atrás de otro, un año atrás de otro, los gobiernos de Correa, de Lenín Moreno, de Lasso y ahora de Daniel Noboa. Porque es bueno, y en eso ayuda tu libro, Jorge, a aclarar el panorama y a desmitificar ciertas cosas, ¿no? Fulano, presidente, dice, yo no me endeudé, el otro dice, sí, pero se endeudó el de atrás, el otro que dejé la mesa servida, pero total hay una historia, y la historia no miente, así que ahí están los datos, ¿no? Ahora, pregunto, en 30 segundos, ¿el país podría sobrevivir, Ecuador, sin tanto endeudamiento? No. La deuda de Ecuador la necesita, porque es un país que no tiene el suficiente ahorro interno para financiar la inversión que necesita, que requiere. Y por lo tanto, se necesita atraer ahorro externo, deuda o inversión, para poder básicamente seguir desarrollando la infraestructura. Lo que pasa es que ese endeudamiento tiene que asignarse a sectores que generen una rentabilidad y un beneficio, sea económico o social, para que la deuda se justifique o la inversión se justifique. Claro. Entonces, no hay que satanizar el endeudamiento, sino que hay que saberlo utilizar. Exactamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, exministro de Economía y Finanzas. Fue delegado del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional, fue presidente del Banco del Pacífico y actualmente consultor de MB Grupo. Vamos a continuar con el tema de la deuda, por supuesto, y bueno, hay que plantear por lo menos cómo se puede comenzar a pagar y que un compromiso de esta naturaleza no asfixie el presupuesto de cada año como ocurre en este país. Seguimos con nuestro invitado, el ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Cuando ustedes me han escuchado decir que deberían eliminarse los sectores estratégicos, nuestro invitado fue ministro de Economía y Finanzas, tenemos que vernos en varios espejos, ¿no? Un espejo es Guyana, que tenía 0 producción de petróleo y hoy está generando 350.000 barriles gracias a la inversión privada. Perú, que está marcando récords históricos, tiene varias nuevas refinerías, acaba de inaugurar un puerto gigantesco. Argentina es un boom verdaderamente, mientras que Colombia ya produce ese 1.000.000 de barriles con inversión privada, una empresa mixta, tengo entendido, Jorge, ¿verdad? Con Ecopetrol. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Cuál es el problema realmente esto de haber señalado como sectores estratégicos y ponerle tantas amarras al desarrollo? Mira, es la ineficiencia, la burocracia, los intereses, no solamente internos, sino los intereses externos que no dejan avanzar a la industria petrolera. Estamos estancados ahí en la misma producción de petróleo desde hace muchos años atrás.
Y por lo tanto hay un claro mensaje de que tiene que abrirse el sector petrolero a la inversión privada con garantías claras que establezca la constitución nueva de la República, si es que triunfa el sí, ojalá triunfe el sí en la próxima consulta popular, y que en definitiva le permita al inversionista tener la garantía que no va a venir un Congreso con mayoría y le va a reformar la ley y le va a quitar la inversión. Claro, eso significa reglas claras. Eso significa reglas claras, que es lo que tiene Perú, que es lo que tiene Chile, lo que tiene Colombia, hoy Argentina igual, y todos los países que se han desarrollado y que han impulsado la inversión privada, tanto nacional como extranjera, está grabado en piedra la garantía de los derechos de propiedad. Esto marcó, yo considero, de los sectores estratégicos un gran retroceso en el desarrollo del país, un país que casi no ha tenido inversión extranjera como el Ecuador. Así es. Hablemos un momentito de la deuda, porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos. ¿Qué pasó con la deuda externa desde el año 2017? ¿Cuál era el nivel, más o menos redondeando, del endeudamiento en el país cuando recibió el mando el gobierno del año 2017? Mira, el 2017 el nuevo gobierno hereda a un país en una crisis de liquidez y de sobreendeudamiento muy grave. La cuenta del Tesoro prácticamente en los niveles más bajos, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad en niveles extremadamente bajos, y por lo tanto ante esa situación de una falta de liquidez interna y un déficit fiscal rampante, no le quedó más al nuevo gobierno que seguir endeudándose. Y entonces vemos nosotros, y se puede leer en el libro, las colocaciones que tuvo que hacer el nuevo gobierno en el mercado, colocando bonos a corto plazo y altas tasas de interés para poder cerrar el hueco. No solamente eso, sino que ya no tenía por dónde sacar más plata, puso el oro de la reserva en garantía con una operación con el banco de inversión Goldman Sachs para que le den 500 millones de dólares con la garantía del 40% del oro de la Reserva Monetaria Internacional. Es decir, fueron medidas verdaderamente ya dramáticas, suicidas que se tuvieron que dar, para finalmente llegar a la conclusión que lo que necesitaban era un programa económico debidamente financiado, avalado por el Fondo Monetario Internacional, para que desembolse no solamente el fondo, sino las otras multilaterales, los recursos que el Ecuador requería para poder salir de la crisis en que se encontraba. Entonces es ahí donde se firma el primer acuerdo con el fondo de 3.000 millones, pero justamente le cae la pandemia al gobierno, el COVID-19. Entonces deja ese programa del gobierno y le pide al fondo un programa de emergencia de 600 millones para poder paliar el problema de la crisis sanitaria. Y además continúan las negociaciones, deja insubsistente el crédito de 3.000 millones que ya se habían desembolsado como 1.600 o 1.300, y sale un nuevo crédito de 4.200 que en el tiempo pasa al gobierno siguiente, al gobierno del presidente Lasso, donde se culmina con éxito el programa. Y ese programa, al margen de la cantidad de dinero, es el programa que marca las reformas estructurales que el país requiere en el lado fiscal, en el lado monetario, en el lado de las inversiones, para definitivamente cambiar de aquel modelo que se basaba en el gasto público a un modelo que privilegie la inversión privada como motor del crecimiento. Pero eso no se puede lograr si no se quitan los candados que hay en la Constitución. Que los hay, claro, vamos a hablar de eso en breve. Entonces, un poco resumiendo y hablando en números redondos, en el gobierno del expresidente Correa la deuda subió más o menos de 10.000 a 40.000 y pico de millones. En el de Lenín Moreno, de esos 40.000 a 58.000. Y me dice Jorge que en el de Lasso el endeudamiento fue mucho más bajo, fue de, qué sé yo, 1.200 millones, porque aceptó el acuerdo con el fondo. No, porque verdaderamente, en primer lugar, creo yo que... Además fue un periodo más corto, ¿no? Un periodo más corto,
tuvo acciones importantes como por ejemplo el canje de deuda por naturaleza para la protección de Galápagos. 1.000 millones. Que se ahorró ahí el Ecuador 1.000 millones de dólares. También hizo una reprogramación de la deuda con China, del Exim Bank de China y el Banco de Desarrollo de China, que le dio un respiro de flujo de caja al gobierno central y bajaron las tasas de interés también. Y por lo tanto, en ese periodo hubo un manejo muy responsable del tema de la deuda. O sea, es decir, sin inclinarnos a ningún lado, en el gobierno de Lazo fue cuando más adecuadamente se manejó el tema de la deuda externa e interna, ¿no? Bueno, la verdad es que tuvo como ministros de finanzas 2 profesionales capacitados que trabajaron en ese sentido con mucha responsabilidad y lógicamente se enfrentaron al problema del sobredimensionamiento del Estado y la necesidad de recursos para poder financiar el tamaño de este Estado mamut. Claro. Entonces es importante nuevamente mencionar de que en la nueva Constitución, que ojalá lleguemos a ella, se vea con mucho criterio el tema del tamaño del Estado para diseñar un Estado que los recursos internos puedan financiarlo sin ningún problema. Claro, es decir, al parecer estamos ante un Estado demasiado grande y exigente. Ya, ahora bien, en los próximos meses el gobierno tendrá que enfrentar el pago, honrar más de 10.000, 11.000 millones de dólares entre capital e intereses por el tema deuda. La pregunta es, ¿alcanzan las remesas, el buen desempeño de las exportaciones de productos no tradicionales, la recaudación de impuestos con un ingreso tan bajo del petróleo que entiendo que ya no llega ni al 7% del presupuesto? Aquí lo importante es analizar el estado del financiamiento del presupuesto general del Estado. Porque hay 2 reportes. El uno es el presupuesto general, donde se establece cuál va a ser el déficit global, ¿no? y va a ser el superávit o déficit primario. Y de ahí viene cómo se va a financiar el gobierno. Entonces, en ese estado de financiamiento están no solamente el déficit que se va a registrar en el periodo, sino además las amortizaciones que se tienen que pagar, porque los intereses están ya en el presupuesto, no en la cuenta de financiamiento. Y entonces, en este financiamiento hay 2 rubros, con deuda interna y con deuda externa. Con la deuda interna, básicamente lo que se hace muchas veces o generalmente es darle la vuelta, un rollover de la deuda, ¿no, verdad? Entonces no hay definitivamente... La bicicleta. La bicicleta, exacto, la que hablábamos, la bicicleta financiera. Y por el lado del sector externo, entonces ahí básicamente se contemplan los financiamientos de las multilaterales, pero también en el programa con el fondo se contempla que para el próximo año el gobierno aspira nuevamente a entrar a los mercados internacionales de dinero para colocar 1.000 millones de dólares. Entonces, dentro de todo ese conjunto, se lograrían los recursos para poder financiar lo que el Ecuador debe de financiar el próximo año. En 1 minuto y medio, Jorge, hay una iniciativa que apunta a que el IES solamente administre pensiones y X, Y, Z servicios, no la salud, y que la salud sea provista, ese servicio sea provista por el ministerio. ¿Crees que es posible? ¿Crees que es bueno para el IES, para los jubilados, para los afiliados? Este es un tema técnico-económico. Sé que es muy poco tiempo, pero resumamos. Un tema técnico-económico-social. Y por lo tanto lo que hay que hacer ahí, más allá de la propuesta, es evaluar cuál es el costo de pasar los hospitales del IES hacia el Ministerio de Salud. Y cuál es el presupuesto que se va a requerir para mantener esto. ¿Qué hospitales se pueden fusionar? Claro. Es decir, del IES con los hospitales públicos y por lo tanto no hay una sobrecarga con respecto al tema. Entonces, y que el tema eficiencia no se pierda porque los hospitales del IES van a pasar
al Ministerio de Salud. No quiero decir que los hospitales del IEF sean muy eficientes, Claro. pero el tema es que hay varias aristas que deben de ser analizadas, pero lo que queda clarísimo, Jimmy, en esta propuesta, es que si no se fortalece el sistema de pensiones, básicamente no va a haber dinero para pagar las pensiones. Este es el punto más bien en el que debemos concentrarnos en el debate, ¿verdad? Así es. Más bien los jubilados, los afiliados, deberían mirarlo con serenidad y con buen talante, porque este anuncio lo hemos oído mil veces, ¿no? Que ya se están agotando los recursos, que después de 10 años, 5 Claro. años, ya los jubilados no vamos a poder cobrar nuestras pensiones. Y bueno, si esta es una solución y si se la canaliza bien, habría que pensarlo, ¿no? Habría que pensarlo, por eso que básicamente es un estudio técnico, social, muy profundo que hay que hacer para tomar la decisión final. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Siempre el tiempo queda corto al ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Hemos analizado el tema de la deuda, de lo que debe ir o no en la nueva Constitución. Él fue ministro de Economía y Finanzas, delegado del Ecuador ante el FMI, fue presidente del Banco del Pacífico y es consultor en MB Grupo. A ustedes les agradecemos mucho por habernos acompañado. Volveremos con un café con JJ por Ecuador TV mañana viernes. Que tengan un excelente día.